Bienvenidos a mi canal de agricultura orgánica. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. ¿Tienes fuertes dolores en el dedo gordo del pie, el tobillo o la rodilla? ¿Piel rojiza alrededor de las articulaciones y te han dicho que padeces de ácido úrico? Ya no sufras más, aquí te traigo la solución. Conoce estas dos maravillosas plantas, que son diuréticas, depurativas, que mejoran el funcionamiento de los riñones, del hígado, evita la retención de líquidos, ayuda a limpiar la sangre de tóxicos como la homocisteína, bajan el colesterol alto, es recomendable para la diabetes, obesidad y enfermedades del corazón. Diente de león y cerraja, otra medicina en casa. El ácido úrico es el resultado del metabolismo de unas sustancias llamadas purinas que tomamos en los alimentos. El aumento del ácido úrico en sangre se debe a un exceso de purinas en la alimentación o bien a que nuestro organismo no es capaz de eliminar el suficiente ácido úrico por la orina. Lo primero que debes hacer es fundamental beber mucha agua, de 1,5 litros a 2 diarios, para estimular la función renal del organismo y eliminar purinas a través de los riñones. Y también tomar infusiones que ayuden a la eliminación de toxinas, a la eliminación del ácido úrico. Y por eso aquí te traigo esta infusión, este té de diente de león y de cerraja, para eliminar todas estas toxinas que nos están causando un elevado acumulamiento de ácido úrico. Y es lo que te voy a mostrar a continuación. Para elaborar este té necesitamos 7 hojas de diente de león o 7 hojas de cerraja. Y aquí podemos ver la diferencia en la forma de la hoja. El del lado izquierdo es el diente de león y la del lado derecho es la cerraja. Ponemos a hervir 1 litro de agua que llegue a hervir y apagamos el fuego. Y agregamos las 7 hojas de diente de león, lo tapamos y lo dejamos reposar de 15 a 20 minutos. Es una forma sencilla de preparar té, de preparar infusión para obtener el beneficio de esta planta mágica, poderosa, para eliminar ese ácido úrico que tanto daño nos está haciendo. Lo podemos tomar caliente, lo podemos tomar tibio o lo podemos tomar frío. 3 veces al día, una vez en ayunas, otra vez al mediodía y 1 o 2 horas antes de ir a dormir.
todos los días hasta mejorar por lo que lo estamos tomando. Y los alimentos que debes evitar para bajar el ácido úrico son las carnes rojas, los mariscos, el pescado azul, las legumbres, las espinacas. Si tienes ácido úrico no puedes tomar espinaca. En el caso que decidas tomar el licuado, elimina la espinaca y aporta más lechugas, aporta apio, también el tomate. Hay estudios que indican que si tienes ácido úrico no puedes comer tomate. Y verduras de hoja ancha. ¿Qué son las verduras de hoja ancha? Precisamente la espinaca, las setas, los espárragos y mucho menos bebidas alcohólicas. Si eliminas todo esto, vas a favorecer para eliminar el ácido úrico. También debes de saber que la fructosa, como endulzante, también produce trastornos metabólicos que llevan a la elevación del ácido úrico y de otros parámetros como los triglicéridos. Por eso, evitar mejor endulzar con fructosa. No olviden visitar a su doctor para que se hagan estudios y les dé los resultados de cómo siguen con los niveles de ácido úrico en su organismo. El diente de león no solo actúa sobre la célula hepática, o sea, en el hígado, sino también eficazmente sobre los otros órganos excretores, es decir, los riñones y los intestinos. Debido a estas propiedades, el diente de león se utiliza para promover la secreción de bilis y estimular el proceso de eliminación de toxinas. También previene la formación de cálculos biliares. La presencia de flavonoides y sales de potasio del diente de león favorecen la diuresis y la eliminación de toxinas del circuito renal, por lo tanto recomendado en casos de celulitis y retención de agua. También sirve para problemas de estreñimiento intestinal provocados por la acumulación de heces y la falta de agua en el intestino. En este caso, la inulina favorece la formación de la flora bacteriana y mejora la absorción de minerales y aumenta la masa fecal permitiendo una evacuación más regular. Favorece también para las dificultades digestivas e hinchazón gastrointestinal. Y para el té de cerraja igual, ponemos a hervir 1 litro de agua y cuando está hirviendo lo apagamos. De igual manera agregamos de 7 hojas de cerraja, pero estamos viendo que son hojas grandes, solamente vamos a agregar 6 y tapamos. Y dejamos reposar de 15 a 20 minutos para extraer ese poder curativo. La cerraja pertenece a la misma familia que el diente de león o que la lechuga y presenta una composición parecida al diente de león. Destaca su alto contenido en potasio, un mineral con propiedades diuréticas para estimular la producción de orina y que por lo tanto ayuda a eliminar los residuos tóxicos del organismo. Lo podemos tomar caliente, lo podemos tomar tibio o frío. 3 veces al día, una vez en ayunas, otra vez al mediodía y 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Todos los días hasta mejorar por lo que lo estamos tomando. La cerraja también aporta gran cantidad de ácido fólico, una vitamina que limpia la sangre de tóxicos como la hemocisteína, resultando una verdura muy adecuada para casos de colesterol alto, diabetes, obesidad y enfermedades del corazón. Además, la cerraja es muy rica en potentes antioxidantes, como lo son los carotenos y la clorofila. Estos principios tienen propiedades para depurar el hígado, ya que intervienen en sus procesos de desintoxicación. Un plato de cerraja también aporta mucho calcio, magnesio y hierro. Como pueden ver, no es cualquier planta, es muy similar a las propiedades que contiene el diente de león, por eso muchas personas aprecian la cerraja como si fuera diente de león.
A la cerraja también se le conoce como lechuguilla, precisamente porque se puede consumir en ensaladas como una lechuga. Pues estamos ante dos plantas maravillosas, magníficas, con potente poder curativo, que no puede faltar en nuestros huertos. Los invito a sembrar, a cultivar tanto diente de león como cerraja, porque están viendo los beneficios que nos ofrecen estas dos plantas. Pues espero les guste esta información que les estoy dando. Como siempre es un placer poder compartirles. Espero sus preguntas, sus respuestas, sus comentarios, que con gusto voy a contestar. Mi nombre es Pablo Cuevas y vamos todos a sembrar en casa. Nos estamos viendo en los siguientes videos.